Ya. Bueno, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo J de programación avanzada y vamos a presentar lo que es el proyecto de Arduino enlazado con Java para el acelerómetro ADXL345, el cual utiliza una comunicación I2C. Primero, para el programa de Arduino se tienen las siguientes instrucciones. Se cargan las librerías, se definen los registros para el acelerómetro, la lectura, la escritura, se definen las funciones que harán que los datos recibidos por el acelerómetro puedan procesarse por el programa de Arduino. Cabe destacar que la- el dato que se va a arrojar, el dato que se va a graficar en el siguiente programa va a ser una magnitud. La magnitud que va a arrojar va a ser las fuerzas G a las que está sometido el acelerómetro. Posteriormente tenemos las funciones para la comunicación serial, la transmisión y la recepción, hasta llegar a la parte de la inicialización de la comunicación I2C. Se inicializa la comunicación, se mandan los datos, se obtienen datos también, y aquí el detalle, a comparación del video anterior, es de que para diferenciar el dato se pone una coma al final de cada dato. Se imprime el dato y se envía la coma. Y se da un retraso de 76 milisegundos para que no haya conflictos al enviar los datos. Ahora con el programa NetBeans de Java, lo primero que se tiene que hacer son importar las librerías que vamos a utilizar. Para poder graficar esto se utilizaron las librerías Dimension, Graphics, Toolkit y Default Table Model. Las demás librerías sirven para la comunicación serial entre Arduino y el programa. Inicialmente se genera un programa principal llamado window, donde se van a iniciar primero que nada las variables que vamos a ocupar y algunas clases privadas para la comunicación serial, como sería private final string para el nombre del puerto, el tiempo de salida y el dato que se envía por el puerto serial. Posteriormente, en el programa principal se inician unos componentes para la clase de los métodos, donde se generará la gráfica, iniciar componentes, las dimensiones de la pantalla y los controles. Luego, esta es la variable que se va a utilizar para la gráfica y la conexión en Arduino. Posteriormente se tiene la función para obtener los datos que arroja el acelerómetro. Se identifica que la función es un synchronized void. Esto quiere decir que va a sincronizar los, la frecuencia a la que está trabajando con Con el Arduino. con el Arduino. Primeramente se tiene un ciclo, un while, para detectar si en el puerto serial hay datos disponibles. En caso de que haya datos disponibles, se ponen las sentencias try y catch. En la sentencia try se inicializa la variable datos y en esta variable se van a recibir los datos. Posteriormente se va a explicar cuál es la función de recibir datos y se recibe un dato entero. Si este dato es mayor que 0, entonces el dato se guarda en una variable de tipo string. Posteriormente, para poder identificar la diferencia entre datos, se hace esta sentencia identificando la coma. Habíamos acordado que en el programa Arduino, al poner la coma, es un dato diferente. Entonces, al identificar la coma, detecta un dato. Para este caso, se realiza otro ciclo for en el cual va a detectar el punto decimal del dato, porque solamente va a imprimir los datos enteros. Por lo tanto, detecta la coma, detecta el punto decimal y los números o los caracteres que se encuentren a la izquierda del punto decimal los va a tomar. Posteriormente convierte esos caracteres a datos enteros y los manda a la función graficar, que se explicará posteriormente. Aquí se utiliza un método para la conexión en Arduino, que es en donde se registra el número del puerto serial. Y aquí utilizamos un try para establecer la conexión serial.
un try y un catch. Si no se muestra la conexión, simplemente se cierra el programa y termina la simulación en NetBeans. A continuación se muestra recibir datos, que es el método que ocupamos para leer los datos de entrada, y enviar datos. Lo que hace Java es enviarle un dato al Arduino para darle a entender que sí se está recibiendo un dato. El dato que se envía es A o B, y dependiendo del programa es otro dato que posteriormente se va a decir. Aquí en Screen Dimensions solamente se ponen las dimensiones de la gráfica. Después en Set Controls utilizamos los controles que vamos a utilizar para el panel de la gráfica. Y aquí en Set Grill es prácticamente el programa que se utilizará para graficar los datos. Iniciamos con G, que es la variable que íbamos a ocupar para graficar, para utilizar la gráfica. Ahí le estamos mandando los datos que se van a mostrar. Esta variable 0 es para poner la mayoría de las variables en 0. Y luego se aplica la variable gráfica mini, que es la que se va a utilizar para los valores menores. Luego gráfica max para... Aquí también se muestra la variable graph_max para el valor máximo de la gráfica, y finalmente el ancho de la gráfica. Posteriormente se utiliza un ciclo for para ir grabando cada dato que se va a enviar a la gráfica y los valores que se van a iniciar con la gráfica. Posteriormente, número es el número que se va a graficar para los valores que envía el Arduino, y tamaño pues, prácticamente aquí es un ciclo que va a hacer que la gráfica se borre y vuelva a empezar. Para eso se utilizan estos pequeños casos donde terminado un caso se vuelve a iniciar. Finalmente ya nada más se utilizan las posiciones y se grafica en el panel. Esta es la función graficar, la cual recibe un entero. El entero que va a recibir es el dato que arroja el acelerómetro, que ya tuvo que haber sido tratado por la función, ya tuvo que haber sido diferenciado con la coma que hablamos antes, y recordemos que solo va a mandar el dato entero. Entonces, todos los números que estén después del punto decimal los va a ignorar. El dato entero llega aquí se establece el fondo de color rojo, más bien la línea de color rojo, y se tiene una condición. Y step y X step son simplemente las variables que se van a utilizar para graficar esa línea que va a mandar, que va a ser graficada por la magnitud que se envía a través del Arduino. Para esto se utiliza simplemente una condición, sí y si no. Finalmente, las variables que se muestran aquí son solamente graficadas con estas funciones. Y finalmente, se utiliza el método tiempo para mandar a graficar los puntos en diferentes posiciones después de un tiempo. Luego se vuelve a llamar la gráfica para graficar los puntos que se van a mostrar por el dato que envía el Arduino, y se dibuja la línea por estos puntos. Finalmente la gráfica se cambia de color blanco cuando termina de llenarse y se vuelve a redibujar. Aquí está la condición de tiempo y los casos que se pueden aplicar. Más abajo se muestra una simple condición para regresar los datos a ceros y que la gráfica vuelva a iniciar.
Aquí solamente es una condición de máximos y mínimos para que no se pase la gráfica en la línea de graficación y simplemente se lee lo que le envías por los JText Field. Finalmente se utiliza el JBottom gráfica para graficar los datos. Y ya. Bueno, estas son algunas condiciones para obtener los datos de la ventana de NetBeans. Aquí se encuentra la conexión del acelerómetro. Recordemos que el acelerómetro únicamente se va a conectar con la alimentación, que es GND y BCC, y los datos, que va a ser SDA y SSL. SDA se refiere al cable de datos. Aquí se va a transmitir los datos de entrada y salida. Y SSL es la frecuencia a la que se van a transmitir, o el pulso con el que se van a transmitir. Es un pulso síncrono. Entonces, cargamos el programa al Arduino. Bueno, compilando el programa. Cabe destacar que este es el mismo programa que se utilizó para enlazar Arduino con MATLAB. Únicamente se hizo la, la diferencia de que se va a detectar con una coma y no con una letra. Se carga el programa. Cargando. Subiendo. Subido. Podemos notar que en la placa Arduino el LED que tiene asignado TX, la transmisión de datos se está preparando, por lo que la transmisión es correcta. Sí está ejecutando el programa y sí está transmitiendo datos. Corramos el programa de NetBeans. Aquí se puede ver el programa cómo va graficando punto a punto de acuerdo a la posición del acelerómetro. Se puede ver que si el acelerómetro se le da un movimiento brusco, el programa se va a graficar de la misma manera. También es importante destacar que conforme se van graficando los puntos aquí, también se va haciendo la relación del tiempo, que es el eje X, con el valor absoluto de la magnitud de las fuerzas G que se presentan. Este valor no representa el total de las fuerzas G, solamente que se multiplicó por un escalar para que se pueda demostrar de la manera correcta.